Mi hermano le pide matrimonio a su novia en mi boda porque es el hijo dorado que necesita atención, pero la recibe cuando su novia responde que no porque es un infiel. Ahora mis padres quieren que arregle esto. En mi boda, cuando mi hermano, el hijo favorito como siempre, intentó llamar la atención sobre sí mismo proponiendo matrimonio a su novia, no dije nada. Pero parece que el karma se encargó, porque así es como reaccionó su novia a su propuesta, exponiendo su infidelidad frente a toda la familia. Pero ahora mis padres me están culpando y exigiendo que arregle su relación porque todo esto sucedió en mi boda. Así que, debido a algunas circunstancias, recientemente le dije a la novia de mi hermano que estaba haciendo lo correcto al dejarlo, y bueno, toda mi familia está indignada por ello. Todo esto comenzó porque el día de mi boda, mi insoportable hermano decidió proponerle matrimonio a su novia, y el karma se encargó de él. Mi hermano Nick, de 26 años, ha estado saliendo con Riley, de 28, durante un par de años. Ella y yo fuimos juntos a la universidad y hemos sido muy buenos amigos desde entonces, así que así es como conoció a Nick. Él fue quien se puso en contacto con ella e inició una conversación en redes sociales después de haberla visto en algunas de mis fotos, y ella decidió salir con él. Por lo que recuerdo, han estado juntos durante casi 5 años. Mientras tanto, mi esposa, de 28, y yo de 28, somos novios desde la escuela secundaria, y la semana pasada nos casamos. Pero por supuesto, Nick no podía soportar el hecho de que un día entero iba a ser totalmente sobre mí y mi esposa, así que decidió hacer que mi boda también fuera sobre él. Lo hizo proponiendo matrimonio a Riley frente a todos nuestros invitados en la recepción, y por supuesto, no lo había discutido conmigo ni con mi esposa, así que fue una sorpresa total para todos nosotros. Todo el mundo sabe que es bastante poco ético y extraño proponer matrimonio en la boda de otra persona sin siquiera obtener su consentimiento, pero yo sabía que él estaba haciendo esto a propósito para provocarme. Es un gran buscador de atención y siempre está compitiendo conmigo por alguna razón, así que esto no fue sorprendente, y decidí mantenerme callado porque no quería arruinar la boda reaccionando inmediatamente, y haciendo una escena. Mi esposa también decidió hacer lo mismo, y esperamos a que Riley respondiera. Y el karma golpeó instantáneamente porque después de unos minutos realmente intensos de silencio, Riley se apartó de él y comenzó a caminar hacia el escenario para poder tomar el micrófono. Todos estaban realmente confundidos, especialmente Nick, y yo no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, pero entonces Riley comenzó a hablar. Y antes que nada, nos miró a mí y a mi esposa y nos dijo que estaba genuinamente arrepentida por hacer esto en nuestra boda. Había tenido la intención de esperar hasta después de que nos casáramos porque realmente no quería crear ningún drama, pero dado que mi hermano la había puesto en una posición tan difícil, iba a tener que salir y decirle a todos la verdad. Y luego, después de disculparse con nosotros, soltó una bomba, diciendo que sabía que todo esto era puro espectáculo, porque Nick en realidad la había estado engañando durante los últimos meses, y ella se había enterado de esto justo una semana antes de nuestra boda. No estoy bromeando, hubo un silencio absoluto después de eso porque nadie sabía cómo reaccionar, incluyéndonos a mí y a mi esposa. Fue un escándalo absoluto, y empeoró cuando Riley siguió hablando y dijo que había encontrado un montón de mensajes en su teléfono, que él había estado intercambiando con una de sus compañeras de trabajo, y ella sabía que habían estado teniendo encuentros durante varios meses. Cuando se enteró, quería confrontarlo al respecto inmediatamente, pero luego pensó en mí y se abstuvo de hacer cualquier cosa que pudiera causar drama, porque sabía que Nick era el mayor buscador de atención del planeta, y estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de estar en el centro de atención, incluso el día de mi boda. Porque constantemente estaba compitiendo conmigo. Una de las razones más importantes por las que no lo confrontó sobre la infidelidad en la semana anterior a la boda, fue porque era consciente de que a él le encantaría esta oportunidad, caída del cielo, de hacer que todo fuera sobre él en la semana previa al día de la boda. Ella no quería darle esa satisfacción, por lo que se había mantenido en silencio. Riley anunció como siempre había sabido que Nick me odiaba, y ahora finalmente había descubierto por qué. Dijo que era principalmente por inseguridad y celos, porque él era inherentemente un perdedor y reveló que incluso cuando pasaban tiempo juntos, a menudo hablaba mal de mí con ella, y era agotador tener que lidiar con alguien así, ya que se sentía como si me odiara pero aún estuviera extrañamente obsesionado conmigo. A pesar de todo eso, ella había pasado los últimos 5 años de su vida con él, completamente leal y dedicada a él, y nada de eso había significado nada para él, razón por la cual la había engañado. Anunció que había planeado terminar con él, desapareciendo completamente de su vida sin decir una palabra un par de días después de la boda, pero él había decidido sorprenderla con esta propuesta, y ahora no tenía otra opción más que decirle a todos la verdad, porque no iba a decirle que sí después de todo lo que había descubierto. Además, no creía que importara si le decía que sí o no, porque estaba bastante segura de que él solo le estaba proponiendo matrimonio, ya que quería hacer que esta boda fuera sobre él mismo. Él realmente no la amaba ni nada, y ella estaba segura de que ya no lo amaba tampoco. Luego lo llamó el perdedor más grande que ha tenido la desgracia de conocer en su vida, y después de terminar su discurso, se volvió hacia mí y mi esposa y caminó hacia nosotros para poder abrazarnos y felicitarnos antes de salir dramáticamente de la boda.
Tengo que admitir que fue bastante genial, solo le faltó dejar caer el micrófono. Después de que ella salió, la gente perdió completamente la cabeza. Nick obviamente se fue y la persiguió una vez que se recuperó del shock de lo que acababa de suceder, porque estoy seguro de que tiene que ser bastante vergonzoso para el ser expuesto así, y mis padres fueron tras él porque, bueno, es su querido hijo dorado, así que, ¿por qué no? El resto de los invitados estaban bastante confundidos, y todos inmediatamente comenzaron a hablar sobre lo que acababa de suceder, así que las damas de honor y los padrinos tomaron el control de la situación y comenzamos a servir el almuerzo, para poder terminar todo el evento lo más rápido posible, porque prácticamente se había convertido en una telenovela en ese punto. Por un lado, mi esposa y yo estábamos un poco decepcionados de que nuestra boda no hubiera salido exactamente según lo planeado, pero, por otro lado, también nos estábamos riendo porque definitivamente sería una boda para recordar para todos los demás. Quiero decir, alguien que anime una boda cuesta una fortuna, y mi hermano nos había encontrado entretenimiento gratis. De todos modos, ni siquiera se me ocurrió que mis padres intentarían involucrarme en esto, porque realmente no tenía nada que ver con nada de esto. La única forma en que posiblemente podría estar involucrado era porque fue en mi boda, lo cual es una razón bastante estúpida para arrastrarme a este lío, pero decidieron usar eso en mi contra junto con el hecho de que Riley y yo somos buenos amigos. Y realmente somos buenos amigos, ella también se lleva muy bien con mi esposa, y hemos mantenido el contacto desde el fiasco de la boda, pero no veo cómo es justo pedirme que intente hablar con ella para que le dé otra oportunidad a Nick. Si soy honesto, ni siquiera creo que Nick merezca otra oportunidad porque la había estado engañando, y eso es prácticamente imperdonable. Además de eso, también había decidido proponerle matrimonio, y eso debe haber sido realmente insultante porque no le estaba proponiendo matrimonio porque realmente la amara, solo lo estaba haciendo para llamar la atención. Lo que sea que hubiera hecho, era caer muy bajo, y a pesar de eso, mis padres esperaban que yo hablara con Riley y la convenciera de al menos hablar con Nick, o incluso que la convenciera para perdonarlo. Comenzaron a presionarme literalmente el día después de la boda, sin siquiera darme la oportunidad de disfrutar mi vida como recién casado. Incluso después de decirles que no haría nada de eso, comenzaron a discutir conmigo, diciendo que ya que esto había sucedido en mi boda, era mi responsabilidad como anfitrión arreglarlo, lo cual ni siquiera tenía sentido. Incluso los bloqueé para que no pudieran contactarme, pero comenzaron a usar teléfonos desechables y cuentas falsas en redes sociales para seguir intentando llegar a mí. Después de un tiempo, comenzó a ponerme de los nervios, y ya no pude ignorarlo más, así que anoche decidí contactar a Riley, enviándole un mensaje diciéndole que estaba realmente orgulloso de ella por la postura que había tomado, aunque hubiera causado bastante drama en mi boda. Le dije que había hecho lo correcto al dejar a mi hermano, porque él no merece estar con ella, y ella necesita a alguien mucho mejor que él en su vida. No era como si solo lo estuviera diciendo por decirlo solo para molestar a mi familia, realmente lo decía en serio. Ya habíamos estado en contacto desde la boda, ya que ella se había comunicado para disculparse conmigo después del fiasco, y yo quería asegurarme de que estuviera bien, porque no pudo haber sido emocionalmente fácil para ella exponer todo abiertamente, después de haber estado con mi hermano durante tantos años. De todos modos, tomé una captura de pantalla del mensaje que le había enviado, y luego desbloqueé a mis padres y les envié esa captura de pantalla. También les dije que había dejado perfectamente claros mis sentimientos sobre este asunto a todos, y que no iba a involucrarme después de esto, así que si realmente esperaban que yo tomara una posición a favor de mi hermano, podían parar ahora mismo. Nick siempre había sido un gran dolor de cabeza para mí, y nunca había sido amable conmigo, aunque yo siempre había tratado de construir una buena relación entre nosotros. Eso nunca había funcionado, y ahora sabía que él nunca iba a ser una buena persona, así que no quería tener nada que ver con él, y estaba genuinamente muy feliz de que Riley lo hubiera dejado. Una vez que envié ese mensaje, los bloqueé de nuevo después de decir que si intentaban contactarme de nuevo, los denunciaría, porque estaba realmente harto de que intentaran culparme e involucrarme en algo en lo que no tenía parte. Esta mañana, no fue de mis padres de quienes recibí un mensaje, sino de Nick. Me había enviado un correo electrónico muy largo diciendo que desde nuestra infancia, siempre me había tratado como competencia, porque aunque nuestros padres lo trataban como el hijo dorado, todos sabían que yo era mejor que él en todos los aspectos, y eso siempre lo hacía sentir inseguro y celoso de mí. Y yo no lo mejoraba tratando de ser su amigo tampoco porque solo lo irritaba, por lo que siempre había tratado de superarme en todo, y tal vez había perdido de vista lo que era importante mientras trataba de competir conmigo. Pero habiendo dicho eso, también dijo que si yo no estaba dispuesto a ayudarlo, entonces no había necesidad de que me comunicara con Riley y le enviara ese mensaje para ponerla aún más en su contra. Dijo que eso fue excesivo. No se disculpó por nada, solo me dijo que tenía una explicación para cómo se había comportado hasta ahora, pero lo mínimo que podría haber hecho por él era al menos mantenerme al margen. Incluso si mis padres seguían molestándome, podría haberlos ignorado en lugar de ir más allá y enviarle un mensaje a Riley diciéndole que había hecho lo correcto y esas cosas, porque esto era entre ellos dos y yo no necesitaba interferir. También dijo que la única razón por la que mis padres siempre lo habían tratado mejor que a mí,
era porque eran conscientes de que él estaba un poco inseguro y celoso, y todos podían verlo excepto yo. Nunca me di cuenta de cómo, literalmente, todos los demás en la familia constantemente me elogiaban justo frente a él, y nunca tenían algo bueno que decir sobre él, lo que le hacía sentir que yo siempre lo estaba opacando. Eso podría haber sido cierto, pero creo que una mejor manera de lidiar con eso, habría sido tratar de ser mejor en las cosas en las que estaba compitiendo conmigo, en lugar de buscar atención sin sentido presumiendo sus logros y restregándomelos en la cara. De todos modos, todo eso quedó en el pasado y a pesar de eso, me dijo que aún no había podido superar nada de eso porque realmente lo había afectado. El correo electrónico básicamente estaba lleno de él tratando de explicarse, pero sin disculparse ni una sola vez. Sin embargo, todavía me sentía mal por él, porque no puedo imaginar cómo debe haberse sentido tener un hermano mayor que era un poco exitoso, y tener que estar a la altura de ese estándar. Pero el problema era que incluso cuando la gente me elogiaba, nunca lo estaban menospreciando. Era él quien percibía eso como un insulto, aunque nunca se pretendió que lo fuera. Independientemente de lo que hubiera pasado en nuestra infancia, no explicaba por qué lo había llevado también a su vida adulta, porque creo que debería haber madurado un poco, especialmente dada toda la situación con Riley. No sé cómo sentirme al respecto ahora porque después de leer ese correo electrónico, me siento un poco mal. Puede ser irracional y eso, pero así es como me siento, y realmente necesito saber si hice lo correcto al comunicarme con ella y decirle que hizo lo correcto al dejar a mi hermano, porque sé que realmente ha herido los sentimientos de muchas personas, así que me siento un poco dudoso al respecto. No me refiero a que Riley debería perdonar la infidelidad, eso creo que no está en discusión, sino al hecho de haberme metido en el medio de su pelea. Entonces, ¿soy yo el malo por decirle a la exnovia de mi hermano que hizo lo correcto al dejarlo? Actualización 1. Así que hace unos días mi hermano se comunicó conmigo con ese correo electrónico, y he estado pensando si había hecho lo correcto al decirle a Riley que era bueno que hubiera dejado a Nick o no. ¿Y sabes qué? Hice lo correcto. No voy a preocuparme más por eso porque ese correo significa esto para mí, si soy honesto, me hizo sentir mal por un par de días, pero luego hablé con mi esposa, hablé con un par de mis amigos, e incluso leí los comentarios aquí, y me di cuenta de que, el hecho de que no se hubiera disculpado conmigo, muestra mucho sobre cómo se siente realmente. Él estaba molesto solo porque me había comunicado con Riley, y esa es la única razón por la que me había dado una explicación, extremadamente detallada, de cómo se había sentido cuando era niño. Bueno, no importa porque muchos de nosotros tenemos traumas de la infancia, pero eso no es una excusa para hacer lo que quieras como adulto y salirte con la tuya. Pensó que podía simplemente tratar de hacerme sentir culpable, tratar de hacerme sentir mal por su triste historia de la infancia, y de cierta manera, tenía razón porque sí me sentí mal por él, pero no lo suficiente como para retractarme de lo que había dicho. De hecho, incluso si me retracto de lo que dije, no va a cambiar los hechos. Riley realmente hizo lo correcto al dejarlo en la boda de manera tan pública, ya que él realmente la estaba engañando. No tenía ningún derecho a proponerle matrimonio solo por atención. Fue asqueroso y realmente bajo. Además de eso, todos sabíamos que solo lo estaba haciendo el día de mi boda porque no me soportaba, y aún así espera que me sienta mal por él. Sí, claro. Simplemente, bloqueé esa dirección de correo electrónico, porque no quiero que pueda comunicarse más conmigo con ninguna de sus excusas absurdas. También había estado hablando con Riley, y le conté todo, y ella me dijo que tampoco necesito sentirme mal por él. Aparentemente, él ha estado tratando de ponerse en contacto con ella, pero ella no ha respondido, e incluso consiguió que un par de sus amigas trajeran todas sus cosas del apartamento de él, para no tener que interactuar con él directamente. Ella ha estado borrando e ignorando todos sus mensajes sin siquiera leerlos, ya que él ha estado enviándole mensajes desde varias cuentas y números, porque los suyos propios han sido bloqueados. Ella me dijo que él puede seguir intentando, pero a ella no le importa, y creo que esa es la única forma de lidiar con Nick en este punto. Yo estoy haciendo lo mismo también, y afortunadamente, después de que envié esa captura de pantalla de mi mensaje a Riley y a mis padres, ellos tampoco se han molestado en contactarme. No sé cuánto tiempo les va a tomar superar esto, pero solo espero que lo hagan y dejen de molestarme. Actualización 2. Ya han pasado 6 días desde que bloqueé a Nick, y hasta ahora no ha hecho nada para ponerse en contacto conmigo, pero ayer mis padres aparecieron en mi casa y comenzaron a exigir que los dejara entrar para poder hablar conmigo. Por supuesto, les dije que no quería hablar con ellos en absoluto, porque sabía de qué iban a hablar. Sin embargo, no se fueron y siguieron insistiendo en que tenía que abrir la puerta para dejarlos entrar, para que pudieran discutir lo que estaba pasando en la familia porque, sin importar lo que yo quisiera decirle a Riley, todavía iba a ser parte de la familia y no podía simplemente ignorar la situación en cuestión. Aparentemente, la razón por la que estaban aquí era porque, lo que había sucedido en mi boda, había puesto en juego la reputación de nuestra familia, y por lo tanto necesitaban hablar conmigo para que todos pudiéramos hacer un poco de control de daños, y estaban aquí para intercambiar ideas. Me pareció todo un poco ridículo, porque no es como si nuestra familia fuera extremadamente popular y conocida. No somos celebridades.
Ni siquiera sé de qué reputación estaban hablando, porque estoy seguro de que la gente chismeará durante un par de días y luego olvidará este escándalo. Sí, es posible que la gente lo recuerde de vez en cuando como un incidente familiar, ya que fue bastante gracioso ver a Nick ser completamente humillado así, pero él se lo buscó. Pero aparte de eso, no entiendo por qué estaban tratando de tomárselo tan en serio, y les dije que no iba a intercambiar ningún tipo de ideas con ellos, porque hacer una declaración o lo que sea solo iba a atraer más atención sobre esto. Así que si realmente querían acabar con todo este drama y proteger la reputación, mejor no abordarlo en absoluto y simplemente dejarlo pasar. Además, no quería terminar pareciendo un tonto actuando de manera tan presumida, y les sugerí lo mismo a ellos también, porque sería bastante vergonzoso estar relacionado con este tipo de personas. Ya era bastante vergonzoso, y no quería empeorarlo. Además, no iba a hacer ninguna declaración en defensa de Nick porque no quiero defenderlo, ya que lo que hizo con Riley y conmigo estuvo muy mal, y se merece lo que está recibiendo ahora. De todos modos, ni siquiera abrí la puerta a mis padres, y cuando se negaron a irse, insistiendo en que necesitábamos hablar, les dije que o se iban o llamaba a la policía, y fue entonces cuando finalmente se fueron. Pero incluso antes de irse, mi padre me maldijo y pude escuchar a mi madre llorando, pero sabía que solo eran teatralidades para que me sintiera mal por ellos, y era exactamente la estrategia que Nick había estado usando, así que simplemente lo ignoré y eventualmente me dejaron en paz. Actualización 3. Hace 4 días mis padres me visitaron en mi casa y me negué a dejarlos entrar. Estaba muy claro que no quería tener nada que ver con ellos, así que no tuve contacto con mi familia. Ayer, mi esposa y yo nos fuimos de luna de miel, pero tan pronto como aterrizamos, nuestro teléfono se inundó de mensajes de nuestros familiares y demás, porque aparentemente mis padres se habían tomado la libertad de hacer una declaración en nombre de la familia, e incluso habían añadido mi nombre al final por alguna razón. En la publicación que habían hecho, mis padres dijeron que estaban muy molestos y avergonzados por el incidente que había ocurrido en mi boda y querían disculparse con todos los invitados, por lo que tuvieron que presenciar porque se suponía que era algo personal, pero Riley había elegido airear la ropa sucia en público sin otra razón que humillar y avergonzar a Nick. También afirmaron que Riley era la que buscaba atención en esta situación y no su hijo, razón por la cual había elegido exponer a Nick y su aventura en mi boda en lugar de tratar la situación en privado, porque quería avergonzar públicamente no solo al hombre con el que había estado durante los últimos 5 años, sino también a nuestra familia. Que era toda su agenda, y si había alguien a quien culpar por la situación, sería ella. Así que básicamente, en la declaración que habían hecho, se negaron completamente a asumir cualquier responsabilidad, y actuaron como si Nick fuera completamente inocente en toda esta situación, a pesar de que fue él quien había engañado, y luego decidió proponer matrimonio en mi boda sin siquiera consultarme primero. No voy a mentir, esto no es algo inesperado de mis padres, pero lo que realmente me enfureció fue el hecho de que hubieran elegido firmar mi nombre al final también, y terminaron la publicación con la línea nombres de mis padres, Nick, y mi nombre. Sabían muy bien que yo no estaba de acuerdo con ninguna de las cosas que estaban diciendo, así que sabía que estaban haciendo esto para poner en peligro mi amistad con Riley. Era absolutamente inaceptable y ahora todo el mundo me estaba cuestionando, así que decidí llamarlos para que retiraran esa publicación o al menos quitaran mi nombre, pero fiel a su carácter, no respondieron ninguna de mis llamadas telefónicas o mensajes, y todavía estoy esperando. Al menos he hablado con Riley sobre la publicación y le he dicho que no tuve nada que ver con ella, lo cual ella entiende, y me dijo que ni siquiera pensó que yo tuviera algo que ver con eso. Solo quería desahogarme un poco, por eso publiqué esta actualización, pero les haré saber qué sucede una vez que hable con ellos, lo cual parece poco probable porque son todos unos cobardes astutos. Actualización 4. Bueno, la actualización que estaban esperando ya está aquí. Mis padres finalmente se pusieron en contacto conmigo. Los había desbloqueado para hacerles saber que tenían que quitar mi nombre de la publicación o eliminarla por completo, porque ya les había dicho que no quería estar asociado con nada de esto, y aún así se habían tomado la libertad de agregar mi nombre a la publicación sin mi consentimiento. Todavía no sabía si podía demandarlos o no, pero no importaba. Aún así los amenacé con una demanda. Cuando me llamaron de vuelta, estaba en mi luna de miel y ya estaba bastante molesto de que todavía no me dejaran pasar un buen rato después de mi boda, y hubieran mantenido constantemente un flujo de comportamiento sin sentido solo para ponerme de los nervios. Así que tan pronto como me llamaron, comencé a gritarles, y cuando me detuve, fue cuando mis padres me dijeron que me habían escuchado alto y claro, y que iban a quitar mi nombre de la publicación, pero también significaba que estaba terminando mi asociación con mi familia, y ya que no me molestaba ni siquiera en estar con ellos en tiempos tan difíciles, no necesitaba ser considerado parte de la familia más. Y realmente no tenía ningún problema con eso, así que no sabía por qué estaban actuando como si fuera un gran problema. Luego me dijeron que si quitaban mi nombre de la publicación, significaría que quitarían mi nombre de su testamento y podría dejar de esperar cualquier tipo de herencia de ellos. Me quedé impactado, no porque estuvieran tratando de amenazarme, sino porque realmente pensaban que iba a funcionar. No podía creer que pensaran que mi integridad podía ser comprada con su herencia, y más que nada,
no podía creer que fueran lo suficientemente estúpidos como para intentar esto, porque ni siquiera era como si fueran extremadamente ricos. Así que realmente no sé de qué tipo de herencia estaban hablando. Así que les dije que estaba completamente de acuerdo con este arreglo, siempre y cuando quitaran mi nombre de la publicación. No me importaba lo que hicieran después. Podían dejar de llamarme su hijo por lo que me importaba, porque ya había tenido suficiente de estas personas. Toda mi vida había tenido que soportar su estupidez, pero ya no iba a tolerar esto más. Estaba harto, y me dijeron que me iban a cortar para siempre, y les dije que estaba más que de acuerdo con eso, y luego colgué. Después de verificar con mis familiares y asegurarme de que habían quitado mi nombre de la publicación, finalmente los bloqueé de nuevo, y ahora voy a concentrarme en simplemente disfrutar mi luna de miel con mi esposa, porque no tengo intención de dejar que arruinen esto. Incluso si hacen algo después de esto, simplemente voy a lidiar con ello después de volver a casa y hacer una desintoxicación de redes sociales. Realmente creo que es muy necesario para mí en este momento. Actualización 5. Hola, mi esposa y yo acabamos de regresar de nuestra luna de miel y han pasado poco más de 2 semanas desde nuestra última publicación, y me siento realmente relajado y rejuvenecido. La desintoxicación de redes sociales realmente me hizo mucho bien. En fin, ahora que estoy de vuelta, creo que es hora de otra actualización, así que aquí va. Después de que mis padres quitaron mi nombre de esa publicación, cortaron todos los lazos conmigo, y yo estaba bastante feliz por ello. Honestamente, no me importaba porque, hasta ahora, la única razón por la que había mantenido una relación con ellos era puramente por obligación, y supongo que el hecho de que ni siquiera pareciera importarme fue lo que los enojó aún más. Así que comenzaron a tratar de hablar mal de mí con nuestros parientes, pero ellos no lo aceptaron. En resumen, nadie está hablando con mi familia ahora, y encima de eso, incluso tuvieron que quitar la publicación porque Riley también amenazó con demandarlos. Digo que bien por ella porque lo que Nick le hizo no estuvo bien, así que realmente no tenían derecho a tratar de defender sus acciones e intentar hacerla parecer la mala. Ella y yo seguimos en contacto, y como el clásico Nick, está jugando a ser la víctima de nuevo porque por lo que escucho, ha estado diciéndole a todo el mundo que la razón por la que no funcionó con Riley, fue porque simplemente no estaba destinado a ser. Aparentemente, él cree que ella siempre se había puesto de mi lado en lugar del suyo, y por eso simplemente no estaba destinado a ser. Ha estado tratando de hacer que parezca que su relación conmigo era más importante para ella que su relación con él, lo cual no era el caso en absoluto, porque incluso Riley me había dicho que cada vez que él comenzaba a hablar de mí, ella siempre solo trataba de desviar el tema, pero nunca intentó ponerse de mi lado o lo que sea como él estaba diciendo. De todos modos, no creo que importe porque las personas a las que se lo ha estado diciendo son amigos mutuos, y la mayoría de ellos están del lado de Riley y han estado tratando de hacer que se disculpe. Pero lo que sea, ni siquiera importa si se disculpa o no, porque no creo que a nadie le importe ya su disculpa. Incluso Riley está pasando a cosas mejores, y se mudará pronto, y estoy realmente feliz por ella. El pasado ya no importa realmente. Lo que realmente importa es lo que mi esposa y yo estamos haciendo. Bueno, después de la luna de miel, estamos contentos por el momento. Actualización 6. Sí, lo sé, estoy de vuelta en Reddit después de jurar que me tomaría un descanso largo de las redes sociales. Pero como dice el dicho, cuando crees que estás fuera, te vuelven a meter. En este caso, el que me ha arrastrado de nuevo a esto es nada más y nada menos que mi querido hermano Nick. Sí, el mismo que decidió que mi boda era el escenario perfecto para su propuesta fallida y su humillación pública. Han pasado casi 2 meses desde mi última actualización, y créanme, pensé que todo este drama familiar había quedado atrás. Mi esposa y yo estábamos disfrutando de nuestra nueva vida de casados, Riley se había mudado y estaba comenzando de nuevo, y Nick, bueno, pensábamos que Nick estaba en algún lugar lamiendo sus heridas, y con suerte, reflexionando sobre sus errores. Hace 10 días, me desperté con mi teléfono sonando como si fuera el fin del mundo. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de redes sociales, todo explotando al mismo tiempo. Mi querido hermano había decidido llevar su narrativa de víctima a un nuevo nivel de absurdo. Aparentemente, Nick ha estado difundiendo una nueva versión de los hechos. Según él, la verdadera razón por la que él y Riley terminaron no fue porque él la engañó, cosa que todos vimos en mi boda, en vivo y en directo, sino porque Riley supuestamente le había sido infiel conmigo. En el universo paralelo de Nick, yo fui la razón de por qué terminaron su relación. Cuando me enteré de esto, no sabía si reír o llorar. Opté por reír, porque, honestamente, ¿qué más podía hacer? Es como si Nick hubiera visto toda la situación en un espejo y decidiera que esa versión distorsionada era la realidad. Me imagino a Nick sentado frente a su computadora, sí, esto tiene sentido, seguro que todos me creerán ahora. Pero Nick no se conformó con intentar manchar la reputación de Riley. No, eso sería demasiado simple para mi hermano. Decidió que yo también debía ser arrastrado por el lodo en su historia. Cuando Riley se enteró de esto, estaba furiosa.
Riley quería hacer una publicación contando su versión de los hechos, lo cual me pareció completamente justo. Pero entonces, en un momento de lo que yo llamaría genialidad inspirada por el absurdo, o tal vez fue el efecto secundario de toda la rabia acumulada, se me ocurrió una idea. Le sugerí a Riley que no solo hiciera su publicación, sino que también añadiera mi nombre al final, junto al suyo. Así que lo hicimos. Riley escribió una publicación detallada, exponiendo toda la verdad, desde el inicio de su relación con Nick hasta el dramático final en mi boda. Incluso Riley agregó capturas de pantallas de mensajes de Nick que aún conservaba, donde él abiertamente le pedía perdón por engañarlo. Lo bueno es que la publicación se volvió viral. No estamos hablando de viral al estilo, mi tía y sus amigas lo compartieron en Facebook. No, esto fue viral al estilo, ¿por qué hay helicópteros sobrevolando mi casa? Me lo imagino sentado en su casa, viendo cómo su pequeña mentira se convierte en un circo mediático, pensando, tal vez debería haber pensado mejor esto. Actualización 7. Bueno, he regresado, pero no para contar nada sobre mi hermano, ya que no he sabido nada de él en estos días, pero sí para decirles que dejen de preguntar por la publicación, ya que la hemos borrado. Muchos en los comentarios estaban buscando la publicación, y como no estaba escrita en inglés no la pudieron encontrar, pero no quería que alguien finalmente la terminara hallando. La idea de esta publicación era que fuera lo más anónima posible. Incluso la publicación de Riley no esperábamos que fuera tan viral. Y no había helicópteros volando alrededor de mi casa, era solo una expresión porque la publicación tenía unos 500 me gusta. Que para mi cuenta, que suele tener 10, me pareció demasiado. De cualquier forma, ya cumplió su cometido y mi hermano seguramente haya aprendido su lección. Si no es el caso, me tendrás aquí con otra venganza contra mi hermano. Pero espero que este 2024 termine más tranquilo de como comenzó, que ha sido toda una montaña rusa.